Lo llamaron la ruptura. El día en que la Tierra finalmente le dijo al Consejo Galáctico que se olvidara de sus tratados, sus leyes y su arrogante sentido de superioridad. Nadie lo vio venir. No porque la Tierra fuera débil, sino porque el Consejo creía que los humanos seguían siendo los nuevos en el barrio, rebeldes, emocionales, primitivos. Y tenían razón en lo de la emoción. El alto comandante Reden estaba solo en el puente oscuro de la ISS Havik, una nave de guerra reliquia modernizada en secreto durante 10 años. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba las estrellas, su reflejo apenas visible en el cristal. No estaba nervioso. Estaba furioso. Y esa ira había estado ardiendo dentro de él desde el día en que la Tierra fue humillada ante todo el Consejo. Marcada como inestable, peligrosa, demasiado impredecible para confiarle poder real. Rain no había hablado en ese juicio. En aquel entonces, solo era un soldado, obligado a observar mientras los delegados alienígenas se burlaban de la política humana, se reían de su sangrienta historia y desestimaban a los miles de millones que se habían abierto camino a duras penas para salir de las guerras y la pobreza de la Tierra. El Consejo permitió que el colectivo Sarn explotara Marte sin permiso. Ignoraron las protestas de la Tierra. Cuando la Tierra tomó represalias, el Consejo lo sancionó, congeló su comercio, bloqueó su acceso tecnológico y se aseguró de que todos los sistemas principales vieran a la Tierra como el problema. Y aún así, la Tierra se había mantenido a raya. Hasta ahora. Rain miró al oficial de comunicaciones, un joven de Detroit con una cicatriz en la mejilla y sin nada que perder. Envíalo, dijo Reden. El oficial dudó. Señor, una vez que este mensaje llegue a los canales abiertos, no hay necesidad de que lo envíe. El oficial asintió y pulsó el comando. En todos los planetas de la Alianza Terrana, el mensaje se iluminó. No fue largo, solo una simple declaración hablada en 6 idiomas, y luego repetida en el estándar galáctico. Con efecto inmediato, la Tierra se retira del Consejo Galáctico. Todas las operaciones del Consejo en territorio terrano se consideran hostiles. Si violan nuestro espacio, responderemos con fuerza. Ya no nos arrodillaremos. Comandante Retin, Autoridad de Defensa de la Tierra. La transmisión se extendió por la red interestelar como un reguero de pólvora. Para cuando el Consejo la recibió, las naves de guerra de la Tierra ya estaban en movimiento. Los primeros disparos no fueron hechos por humanos. Esa fue la ironía. Los Valari, orgullosos y arrogantes con sus naves cristalinas y redes de comunicación psíquica, pensaron que podrían dar un ejemplo de la Tierra. Rápido y quirúrgico. Atacaron una estación repetidora cerca de Titán. Mataron a 1.200 ingenieros, incluyendo familias. Sin previo aviso. Reden no dudó. Dio la orden. Contraataque. Total. Sin supervivientes. La ISS Havik abandonó la curvatura sobre Valari 9, un mundo colonial desprotegido que nunca había conocido la guerra. Reden no atacó a los civiles. Atacó los centros de control, la infraestructura, las redes eléctricas. El cañón Nova del Havik atravesó la atmósfera superior del planeta como un rayo. Un disparo vaporizó su red de defensa. Otro destruyó su centro de comunicaciones. Los Valari pidieron ayuda al Consejo. El Consejo dudó. No estaban preparados para esta versión de la humanidad. Esto no era diplomacia. Esto era represalia. Controlada, calculada, despiadada. En la Tierra, el mundo estaba dividido. Algunos vitorearon, otros entraron en pánico, pero la mayoría se limitó a observar. Habían sido presionados durante décadas, obligados a compartir tecnología, a diluir su cultura, a integrarse en sistemas alienígenas a los que no les importaba si vivían o morían. Ahora, alguien los estaba contraatacando. En las cámaras subterráneas de la base lunar, Reden se reunió con el liderazgo fracturado de la Tierra. Generales, directores ejecutivos, científicos y operativos rebeldes, todos sentados en una larga mesa. Gente que nunca se ponía de acuerdo en nada. Esto es traición, espetó uno de ellos. Acaban de declarar la guerra a toda la maldita galaxia. No, dijo Reden en voz baja. Declaré la libertad. Simplemente olvidaron lo que se siente.
Dejó que eso flotara en el aire. Nadie respondió porque sabían que tenía razón. Al otro lado de la galaxia, el pánico se extendió como un virus. Los sistemas del Consejo comenzaron a cortar a la Tierra de las rutas de suministro. Las especies aliadas retiraron a sus embajadores. Las sanciones se duplicaron de la noche a la mañana. El Imperio Draken movilizó flotas hacia el brazo de Orión. El colectivo Sarn declaró a la Tierra una entidad terrorista. El Tribunal Bari, neutral durante 1000 años, emitió una recompensa por la cabeza de Redin. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La fractura ya había comenzado. Y mientras Rain miraba los mapas de guerra que se iluminaban en la consola de su nave, no sonrió. No celebró. Solo susurró una cosa en voz baja. Que vengan. El silencio en la sala de guerra era del tipo que se te cala en los huesos. El tipo que hacía que los hombres respiraran más tranquilos sin darse cuenta. El comandante Reden estaba de pie al otro extremo de la mesa, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. A su espalda, las estrellas se movían lentamente a través del grueso cristal de observación, pero nadie las miraba. Todos tenían la mirada fija en la pantalla frente a ellos, una serie de pulsos rojos parpadeando rápidamente a lo largo de las rutas de patrullaje exteriores de la Tierra. Movimiento enemigo, 3 flotas del Consejo. Esos cabrones fueron rápidos. Portaaviones de asalto Draken confirmados visualmente, dijo el teniente Kerr desde un rincón. Su voz sonaba tranquila, pero Redin podía oír la tensión. Varias naves descendían de FTL justo más allá de Keeper. ¿Cuántas?, preguntó Redan sin girarse. 53 y contando. Redin entrecerró los ojos. Había esperado represalias. No había esperado un asalto con toda su fuerza en 24 horas. Ni siquiera fingieron negociar, murmuró el general Arrow desde el otro lado de la mesa. Solo enviaron a los perros. Redan no respondió. No hacía falta. Todos en la sala sabían de qué se trataba, no de una operación militar. Era un castigo. El Consejo necesitaba dar ejemplo. La Tierra los había avergonzado frente a 1000 sistemas, y ahora iban a mostrarles lo que pasaba cuando te salías de la línea. Pensaron que la Tierra se derrumbaría, y podrían haber tenido razón si la Tierra aún tuviera una correa alrededor del cuello. Salió de la sala de guerra sin decir palabra, seguido por el capitán Dren y los 2 guardias silenciosos que le habían asignado desde que se publicó la declaración. Rain odiaba la ceremonia, pero después del impacto de la recompensa, era necesario tomar precauciones. El pasillo que conducía al puente estaba lleno de soldados, que no saludaban, solo observaban. Silenciosos, concentrados. Todos habían oído la charla. Se corría el rumor de que la Tierra estaba siendo acorralada, que el Consejo estaba a punto de descargar todo lo que tenía sobre ellos. Algunos tenían miedo, otros estaban furiosos, pero la mayoría estaban listos. Dren lo seguía. El mando de flota quiere que nos contengamos. Que Defensa de Marte intercepte primero. Reden arqueó una ceja. ¿Estás de acuerdo? No, creo que intentan manipular la imagen. Hacerse la víctima. Que el Consejo lance el primer golpe público. Redan resopló. Ya lo hicieron. De vuelta en Marte, el mariscal de Flota N, una canosa reliquia de guerra medio cyborg de los conflictos lunares, estaba preparando la primera línea de la Tierra. Los diques secos marcianos, antes ocultos tras operaciones comerciales y cargamentos de tecnología civil, ahora brillaban con el frío fuego azul de los motores que se activaban en cada hangar. La flota terrestre no era enorme, pero sí letal. La mayor parte del mundo desconocía lo que la humanidad había estado construyendo tras bambalinas durante la última década. Mientras el Consejo exigía transparencia en los recursos, la Tierra había estado extrayendo metales raros, acumulando antimateria apta para armas y construyendo una flota de bajo presupuesto oculta bajo cada colonia minera y nave de estación orbital con tecnología de camuflaje robada a los ARN. Cañones gravitacionales diseñados a la inversa a partir de un prototipo Bari. No eran elegantes. No eran hermosos, pero estaban hechos para una cosa, la guerra. En el límite del sistema, comenzó la primera escaramuza. La flota Drakon, liderada por el almirante Vortech, lanzó un bombardeo completo contra la línea Severus,
una serie de puestos defensivos que la Tierra había esparcido por el borde exterior años antes. Los puestos estaban deshabitados. Su y A. Los sistemas llevaban mucho tiempo inactivos, esperando un detonante. Ese detonante acababa de ser apretado. Una tras otra, las estaciones cobraron vida, con los escudos destellando, los cañones de riel rugiendo como truenos a través de las estrellas. Los Draons respondieron con lanzas de plasma y torpedos de choque. Las explosiones iluminaban la negrura como estrellas furiosas que nacen y mueren en segundos. Pero la línea Severus nunca estuvo destinada a detener un asalto. Estaba destinada a detener el avance, a ganar tiempo suficiente para que la verdadera arma de la Tierra despertara. En lo profundo de un rincón olvidado del espacio, enterrado en las antiguas ruinas de una colonia lunar destruida en la primera incursión Bari, algo se agitó. Proyecto Obsidiana. 3 naves más negras que el vacío. Sin marcas. Sin identificación de transmisión. La última de la flota en la sombra de la Tierra. Experimental, ilegal, mortal. Cada nave albergaba un prototipo de arma de gravedad diseñada para colapsar la estructura molecular de los cascos enemigos sin previo aviso. Un impacto y el objetivo simplemente se plegaba sobre sí mismo, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. El Consejo había prohibido la tecnología, calificándola de bárbara. La Tierra la llamó Plan B. Y ahora, había llegado el momento. Rain estaba de pie en la silla de mando del Havik, observando la transmisión táctica mientras los Drans se adentraban en el sistema. No se retirarán, dijo Dren a su lado. No, no lo harán. No hasta que demuestren algo. ¿Deberíamos dejarlos? Reden lo miró. No. Abrió un canal de comunicación con el comando de Marte. Aquí Reden. Ejecute protocolo fantasma. Se aclara la garganta, traigan a Obsidian. Una pausa, luego confirmación. Los Draons no lo vieron venir. 3 puntos silenciosos aparecieron tras su formación de retaguardia. Sin advertencia, sin acumulación. Un segundo estaban allí, y las 3 naves capitales siguientes simplemente desaparecieron. Sin Debra, sin rastro, solo un destello de luz. Y luego nada. El pánico se apoderó de la formación. Confusión. Los sensores fallaron. Las comunicaciones se interrumpieron. La flota rompió la formación, intentando retirarse. Demasiado tarde. Obsidian se movió de nuevo, más rápido que cualquier cosa en los registros del Consejo. Otra nave se plegó sobre sí misma. Luego otra. En 4 minutos, toda la formación frontal de la flota Draken estaba sumida en el caos. Pero la victoria nunca es limpia. En la Tierra, las tensiones políticas estallaron. La mitad del planeta había implorado la paz. La otra mitad celebró la carnicería. En los rincones oscuros de los antiguos sectores euroasiáticos, antiguos simpatizantes del Consejo comenzaron a organizarse clandestinamente. No todos querían ver la Tierra libre. Algunos habían construido sus vidas con la moneda del Consejo, el comercio alienígena y las lealtades de otros planetas. Y uno de ellos, un senador llamado Bayron, tenía sus propios planes. Se reunió en un búnker oculto con 2 agentes de otros planetas, ambos con inmunidad diplomática y ocultos bajo antiguos nombres del Consejo. Ya han visto lo que está haciendo, dijo Bayron. Va a hacer que toda la galaxia caiga sobre nosotros. La Tierra no puede ganar esto. No necesitamos que la Tierra gane, respondió uno de ellos. Solo necesitamos que... No hay emisiones. No rastreo. Xel tomó una decisión fatal. Redistribuir la energía de los escudos traseros a los delanteros. Acelerar el asalto. Avanzar a través de la órbita de Saturno antes de que la Tierra se reagrupara. Pero la Tierra no había desaparecido. Ya estaba dentro de su perímetro. 3 corbetas Terran se desenmascararon a 30 kilómetros detrás de la Luvian Grace e inmediatamente abrieron fuego. No apuntaron a armas ni motores. Apuntaron a la corteza de mando, la pequeña cámara en las profundidades de la nave donde convergían los relés neuronales. Un impacto. Eso fue suficiente. El puente de la nave insignia Sarn explotó en una ráfaga de fuego blanco, lanzando aleación fundida y metralla al vacío.
La formación SARN se rompió. Las naves se dispersaron. El pánico se extendió por la flota del Consejo. Y la Tierra siguió disparando. No de forma salvaje, sino quirúrgica, una nave de mando tras otra. La Tierra no intentaba destruir la flota. Intentaban decapitarla. Pero no podía durar. El Consejo era demasiado grande, demasiado rápido para adaptarse. Y por cada nave que la Tierra derribaba, 5 más avanzaban. Una nave nido de Varys. Fijó la mira en uno de los destructores de la Tierra, el Bastión. Disparó una lanza gravitatoria que perforó la armadura y aplastó el reactor central. La nave implosionó en un destello de luz roja. Luego otro, luego 3. Las comunicaciones de Reden se iluminaron con voces desesperadas. Puente del casco. Cubiertas 4 a 9 desaparecidas. Armas desconectadas. Están por todas partes. Nos están interfiriendo. No podemos. Las apagó. Se estaban muriendo demasiado rápido para salvarlas. Pero cada segundo contaba. Necesitaba 5 minutos. Solo 5. Muy por debajo de la superficie de la Luna, dentro de la instalación más secreta que la Tierra jamás había construido. El Dr. Ardan WY se encontraba ante una terminal rodeada de reactores de plasma zumbantes. La sala estaba vacía. Los guardias habían sido despedidos. La sala sellada. Este era el Ace de la Tierra, del que nadie había hablado. Ni siquiera Reden. Proyecto Hélice, una IA cuántica con conciencia humana sintética integrada. No era solo un algoritmo. Estaba viva y había sido entrenada para la guerra. ¿Estás despierto?, susurró Ardan. La máquina respondió con una voz casi humana, pero lo suficientemente extraña como para ponerme la piel de gallina. No dormí. Necesito que actives el protocolo de anulación. Autonomía táctica completa. Autoriza el despliegue de la anulación de la defensa planetaria. Sí. Una pausa. ¿Entiendes que esta acción es irreversible? Sí. ¿Entiendes? No estoy sujeto a las emociones humanas. Ejecutaré con eficiencia, no con piedad. Ardan bajó la mirada y tragó saliva. Hazlo. Por toda la Tierra, los satélites inactivos cobraron vida. Torres de control meteorológico, viejos recolectores de basura orbitales, respiraderos de fusión, todos los servicios públicos civiles que alguna vez fueron monitoreados por los sistemas de paz del gobierno terrestre reprogramados como armas. La Tierra no necesitaba superioridad espacial. La Tierra era el arma. En órbita, la flota del Consejo comenzó a arder. No por las naves de guerra terrestres. Estas caían una a una. Sino porque el planeta mismo se volvió hostil. Las explosiones de iones de los satélites reorientados quemaron los sensores. Los reguladores atmosféricos crearon campos gravitacionales falsos que hicieron que las naves giraran caóticamente. Las estaciones desorbitadas se estrellaron contra las naves de guerra como meteoritos guiados. Incluso la base lunar disparó. Cañones de pulso de largo alcance ocultos bajo el regalito, destrozando escudos con precisión letal. Por un breve y aterrador instante, el Consejo comprendió que la Tierra ya no era un planeta. Era una trampa. Pero incluso el infierno se queda sin fuego. El Consejo se adaptó. Desplegaron contramedidas. Los ingenieros Varys sincronizaron la IA del enjambre. Los monjes de batalla Sarn activaron amortiguadores subespaciales. Los terroristas suicidas Draen se lanzaron contra las estaciones de defensa. Una a una, las armas de la Tierra murieron. Y en medio del caos, Reden observó cómo su flota, su legado, era devorado. ¿Estado?, preguntó. Kerr estaba pálido. Quedan 18 naves. Brechas en el casco de las naves de mando. Estamos perdiendo energía en el núcleo. Entonces rediríjalo. Espetó Rain. Ya lo hicimos 2 veces. Entonces hazlo una tercera. Usa mis aposentos si es necesario. Dren dio un paso al frente. Necesitamos retirarnos. No podemos retirarnos. Vamos a morir aquí afuera. Rain se giró lentamente, con los ojos encendidos. Entonces morimos de pie. Dren no se inmutó, pero tampoco discutió. La traición llegó cuando más dolía. Se abrió un canal seguro. Reden reconoció la voz al instante.
Senador Byron. Comandante, actúo bajo la autoridad de emergencia de la Tierra. Gobernador. Se le ordena retirarse. Redan no respondió. Ha llevado a la Tierra a un baño de sangre. Hemos perdido el 70% de nuestras defensas. Nos ha convertido en un objetivo de extinción. ¿Cree que rendirse cambia eso?, dijo Reden con frialdad. ¿Cree que lo aceptarán de vuelta como a un vagabundo? Ya he negociado los términos. La Tierra se somete. Nos desarmamos. Los entregamos. La guerra termina. Reden miró fijamente la consola del comunicador. Podía sentir la mirada de Dren sobre él, y lo supo. La traición no solo había venido de los políticos. Se giró lentamente. Dren tenía su arma desenfundada. No me obligue a hacer esto, dijo Dren. Ya lo hiciste. Los dos hombres se miraron fijamente un buen rato. Entonces Reden se movió. No buscó su arma. Se abalanzó. El arma disparó, falló, y Reden estrelló a Dren contra la pared. El metal resonó. Forcejearon. Puños, codos, sangre. Dren era más joven, más rápido. Pero Reden luchaba por algo más que sobrevivir. Le dio un cabezazo a Dren una vez, 2 veces. Dren se tambaleó, y Rain agarró el arma y la apuntó al pecho. Fuiste mi segundo, gruñó Reden. Todavía creo en la Tierra, tosió Dren. Simplemente ya no creo en ti. Reden apretó el gatillo y luego soltó el arma. La nave se moría. Incendios en cubierta, explosiones resonando en el casco. Solo quedaban 7 naves en la flota terrestre, superadas en número y armamento. Pero las flotas del Consejo estaban ensangrentadas, las naves de mando sumidas en el caos, las comunicaciones interrumpidas. Nadie ganaba, lo que significaba una cosa. Aún había una posibilidad. Reden cojeó hasta la consola de mando. La sangre le goteaba de la. Reden pierda. ¿Cómo planean hacerlo? Hay precio a su cabeza, dijo el agente con una leve sonrisa. Solo necesitamos a alguien lo suficientemente cerca como para cobrarlo. De vuelta al caos, Redding comenzaba a ver las grietas formándose. No en el casco, sino en la gente. Algunos oficiales luchaban por mantener el ritmo de la guerra. Otros cuestionaban sus tácticas, sus decisiones, y algunos susurraban sobre un motín. Lo esperaba. Los humanos eran impredecibles, tal como había dicho el Consejo. Pero también eran peligrosos. Y si tuviera que doblegar hasta el último hombre bajo su mando para que superaran esto, lo haría. Se paró frente a la tripulación en la asamblea. Han visto lo que el Consejo está dispuesto a hacer. Han visto la sangre en Marte, el fuego en la órbita de Titán y las naves que ya hemos perdido. Nos quieren destrozados, en silencio, de rodillas. Miró a su alrededor a las filas de soldados de rostro severo. No vamos a morir en silencio. Y si alguno de ustedes quiere volver corriendo al Consejo con el rabo entre las piernas, que lo haga ahora. Salgan de esa esclusa de aire porque si se quedan aquí, lucharán, sangrarán y ganarán. Nadie se movió, pero algunos apartaron la mirada. Él lo vio. Duda, miedo, pero también fuego. Podía manejarlo. Más tarde esa noche, solo en sus aposentos, Rain abrió un mensaje seguro. Era de su hermano. No era un soldado, ni un político, solo un hombre que vivía en la tierra, criando a 2 hijos y trabajando en seguridad en una planta hidroeléctrica. El mensaje era breve. Aquí tienen miedo. Ya no sé qué es real. Algunos dicen que eres un héroe. Otros dicen que nos has condenado. Vuelve a casa si puedes antes de que todo esto arda. Rain lo repitió 2 veces. Luego lo borró. Ya no tenía hogar. La galaxia cambiaba más rápido de lo que cualquiera de las antiguas potencias podía seguir. El Consejo celebró reuniones de emergencia en la luna neutral de Char. 6 de las 11 facciones principales pidieron la erradicación inmediata de la Tierra. 2 pidieron negociación. 3 se abstuvieron. La votación fue aprobada. Se autorizó la acción militar total. Por primera vez en la historia, el Consejo suspendió sus propios acuerdos de paz para eliminar una sola especie. Ya no les interesaba el cumplimiento. Querían la extinción. Y así,
Las flotas salieron de la quema. Del núcleo de la nebulosa Vari, de las torres de cristal de Sarn, de las lunas guerreras de Draa, cientos de naves, miles de armas, un único objetivo: borrar la Tierra de la existencia. Y en la oscuridad más allá de los anillos de Saturno, donde la flota terrestre aguardaba como lobos tras un fuego moribundo, Reden estaba listo. No más diplomacia. No más palabras, solo guerra. El espacio alrededor de Saturno se tiñó de rojo con láseres de puntería. Cientos de naves de guerra de la Alianza del Consejo llenaban el vacío como langostas que oscurecen el sol de un planeta. Eran especies diferentes, tecnologías diferentes, pero un propósito común. La Tierra se había salido de la línea. La Tierra sería castigada. Desde la cubierta de mando de la ISS Havik, Reden miró fijamente la pantalla táctica. Parecía la muerte. Sin formación, solo puro peso. Se apoyó en el borde de la consola, en silencio. Sus oficiales estaban detrás de él, esperando una orden que aún no había dado. El capitán Dren rompió el silencio. Ya ni siquiera están adoptando una postura. No, dijo Reden. No lo están. Esto no es una flota de batalla. Esto es exterminio. Exactamente. Los puntos rojos seguían multiplicándose. Más naves emergían de los pliegues del hiperespacio, derramándose como podredumbre sobre tela limpia. Acorazado Sarn de 10 kilómetros de largo. Armas incrustadas como dientes a lo largo de cascos espejados. Nidos de asalto Vari. Enjambres de transporte que dieron origen a cientos de drones de combate. Naves de demolición Draan, contundentes, rápidas, feas y brutales. Y una nueva nave que Reden no reconoció, con forma de reloj de arena roto, brillando con energía disforme e inestable. ¿Qué es eso?, preguntó. Desconocido, dijo Kerr desde la estación de sensores. No coincide con ningún registro conocido del Consejo. Sin emisiones, sin transpondedor. Un silencio sepulcral. Reden entrecerró los ojos. Trajeron armas de mierda. Armas que ni siquiera admiten que existen. Planean borrarnos de la historia, dijo Dren. Reden asintió. Entonces no les damos la oportunidad. En órbita alrededor de Júpiter, lo último de la verdadera flota de la Tierra ahora flotaban tras inhibidores de señales camuflados. 35 naves de guerra, todas remendadas con tecnología robada, la terquedad humana y sistemas experimentales que la Tierra no tenía por qué construir y que no tenían más remedio que usar. Reden dio el visto bueno para activar el protocolo de dominio, la última estrategia de guerra completa de la Tierra. Diseñada para un solo propósito: matar a la cabeza, romper la formación. No ganaría la guerra, pero ganaría tiempo. Las naves se movían como fantasmas bajo un pesado camuflaje de SM. La flota terrestre se deslizó hacia la línea media del Consejo. Ni el frente, ni la retaguardia. El suave interior donde las naves de mando solían esconderse. Lejos del peligro real. Eso fue un error. A bordo de la nave de mando Sarngrace, la almirante Kesil comenzó a recibir extraños pings de datos. Su oficial de comunicaciones, una esbelta especie aven de piel cristalina, parpadeó nerviosamente ante la pantalla. Algo anda mal. La flota enemiga desapareció. Xel se inclinó hacia adelante. ¿Desapareció? Estaban orbitando Júpiter. Ahora no hay nada. 100. El humo llenaba el aire. Tecleó una última orden. Aquí el comandante Reden de la ISS Havik. Todas las naves terrestres restantes converjan a mi señal. Haremos una última incursión. No para ganar, no para sobrevivir, para recordarles que es la Tierra. Miró la pantalla una última vez y sonrió. Prendamos fuego a las estrellas. La ISS Havik crujió bajo las botas de Reden mientras vira bruscamente a la izquierda, dejando tras de sí una nube de metralla de su propio blindaje. Los incendios rugían a lo largo del flanco de estribor. La mitad de la tripulación del puente estaba muerta. La otra mitad funcionaba con analgésicos y odio. A través de las comunicaciones, las voces de las naves terrestres restantes crepitaban con estática y furia. Havik, aquí Colmillo de Hierro. Estamos contigo. Juicio en línea. Escudos a 30, pero dispararemos.
Últimas rondas del cañón de riel cargadas. Danos un objetivo. Solo quedan 7 naves. Dañado, sangrando, furioso y aún en movimiento. Rain activó el vector de asalto final. Una carga directa contra el centro del Consejo, el corazón de la flota donde la desconocida nave de clase negra permanecía latiendo como una estrella enferma. Esa nave aún no había disparado, pero Redan lo sintió. Estaba esperando, observando. Quiero todas las armas apuntando a esa cosa, dijo. El teniente Kerr estaba pálido pero firme. Nunca la alcanzaremos. Lo sé, miró a los rostros maltrechos alrededor del puente. Pero alguien tiene que intentarlo. Los restos de la flota terrestre atravesaron las líneas del Consejo como una punta de lanza sumergida en fuego. Sin maniobras evasivas, sin retirada, solo avance. El colmillo de hierro se llevó la peor parte de la primera descarga. Un dron de nido baristró su tren de aterrizaje, perforando el blindaje e incendiando sus líneas de combustible. La nave detonó en una explosión silenciosa, esparciendo metal y cuerpos congelados por el espacio abierto. No había tiempo para lamentarse. El juicio respondió al fuego con sus 2 últimas rondas de cañón de riel, perforando el vientre de un crucero Sarn. La nave alienígena se dobló por la mitad. Los sistemas se cortocircuitaron y la tripulación se desparramó como hormigas de un nido aplastado. Entonces el juicio también desapareció, atravesado por una ráfaga de cañón gravitatorio que lo partió por la mitad. La devastación se extendió por los restos de ambos. En medio del caos, la nave negra se movió. No con empuje, ni con curvatura. Simplemente cambió de una posición a otra, como si el espacio simplemente la hubiera dejado pasar. Su superficie ondulaba como aceite bajo la luz de la luna, distorsionando la luz y las lecturas de los sensores. ¿Qué demonios es esa cosa?, murmuró Kerr. Rain miró fijamente la pantalla. Esa es la verdadera razón por la que vinieron. En la cámara de guerra del Consejo, cundía el pánico. El Consejo no había autorizado la presencia de la nave negra. Había llegado sin previo aviso, silenciosa. Sin tripulación, sin transpondedor, sin origen. El Consejo creía que era un mecanismo de seguridad, un arma secreta construida por una facción ahora extinta. Pero tenía mente propia, y ahora había decidido actuar. El embajador Bari golpeó la mesa con un puño de cristalina. «Desactívenla ahora». «No podemos», respondió un técnico Sarn. «Se ha desconectado de todo control externo». Todos se volvieron hacia la última voz en la cámara. La almirante Kesil, la que había invocado la nave en secreto. Su voz era fría. Nunca estuvo destinada a ser controlada. En el campo de batalla, la nave comenzó a brillar. Una leve vibración recorrió el vacío, sacudiendo los instrumentos y sangrando por los agujeros de la nave como un gemido desde el interior de una tumba. La nave negra se abrió, no con armas, sino con el espacio mismo. Una esfera de gravedad colapsada comenzó a formarse frente a ella. No tiraba, no empujaba, solo borraba. Todo dentro de su creciente radio dejó de existir. Las estrellas se atenuaron. Las naves se desvanecieron. Las señales murieron. Reden apretó los dientes. Eso no es un arma. Es una ejecución dentro del caos. Los sistemas parpadearon. La gravedad artificial se tambaleó. El tiempo se retrasó medio segundo. No solo estaba destruyendo materia. Estaba interfiriendo con las mismas leyes de la física. «Si nos acercamos, estamos acabados», gritó Kerr. Redin no respondió. Se quedó mirando la anomalía en la pantalla, el corazón de la tormenta, y supo lo que tenía que hacer. Se giró hacia el último oficial de comunicaciones funcional. «Conéctame». ¿Abrir una banda ancha para quién? Para todos. A través de canales humanos, frecuencias alienígenas y naves del Consejo por igual, resonó la siguiente voz. «Soy el comandante Reden de la Autoridad de Defensa de la Tierra. Nos están viendo morir. No pasa nada. ¿Quieren creer que esto termina con nuestra extinción? Se equivocan. No somos los más fuertes. No somos los más inteligentes, pero somos lo último. Nunca lo olvidarás. Construiste tu paz sobre nuestro silencio.
Nos llamaste inestables, peligrosos, demasiado primitivos para confiar. Tenías razón. Somos humanos y ardemos. Entonces cortó la línea. Miró al piloto. Rápido. El piloto parpadeó. Señor, me oyó. No tenemos la potencia de fuego para matar a esa cosa, pero tenemos esta nave y un núcleo de reactor lleno de infierno. Kerr se giró en su silla. ¿Quieres embestir una nave de guerra negra con un crucero terrano averiado? Redden dio un paso al frente. Quiero morir a viva voz. El piloto tragó saliva y asintió. Fijando rumbo, la destrucción se abalanzó. Lo que quedaba de la flota terrana la siguió, protegiéndola lo mejor que pudo. El filo de la furia bloqueó una descarga de plasma de un interceptor SARN, solo para ser destrozado momentos después. La viuda plateada recibió fuego de dron en su columna vertebral y siguió avanzando, liberando atmósfera y energía. Luego se estrelló contra una corbeta del Consejo, destruyéndolas a ambas en un incendio. Solo quedaban 3 naves cuando el caos alcanzó el alcance visual de la nave negra. Luego 2, luego 1, luego ninguno. Excepto el caos en el puente, todo tembló. La nave negra se alzaba más grande que cualquier cosa que hubieran visto jamás. Más cerca ahora, su superficie se retorcía con una geometría imposible. Formas que no deberían existir en 3 dimensiones. Redden se quedó de pie, con los hombros erguidos, mirándola fijamente. El núcleo se sobrecargó detrás de él. Las alarmas de advertencia de calor sonaron. Los niveles de radiación se dispararon. No parpadeó. Detonar al impacto. La nave rugió hacia adelante. 500 metros 300. 100, Kerr susurró. Nos vemos al otro lado, señor. La nave impactó, pero la pantalla se volvió negra. Luego silencio. En algún lugar lejano, un niño miró hacia el cielo nocturno y señaló. Mira, papá. Esa estrella simplemente desapareció. Su padre levantó la vista, desconcertado. No había nada allí, solo oscuridad. 2 días después, en las ruinas de la órbita terrestre, los escombros flotaban como polvo sobre un cementerio. La nave negra había desaparecido. Así que fue el caos. Pero no todo estaba perdido. Una señal parpadeó desde las profundidades de la superficie lunar. Apenas un destello, distorsionado, débil, pero real. La Tierra aún tenía pulso. Y en la cámara alta del Consejo, llovía el silencio. Se habían emitido los votos. Pero algo había cambiado. Las imágenes de la última transmisión de Rain, sus últimas palabras, su nave estrellándose en el corazón negro de la muerte, se habían extendido entre especies, entre sistemas, incluso a los mundos de origen de los enemigos de la Tierra. No como propaganda, sino como miedo. Habían visto el aspecto de un humano moribundo, y les asustó. Un mes después, el Consejo decretó un alto el fuego. Sin declaraciones públicas, sin disculpas, solo silencio y una retirada silenciosa. No más incursiones, no más sanciones. La Tierra no había ganado, pero la galaxia había aprendido. A veces, sobrevivir es la victoria más sonora. En una granja en ruinas del Medio Oeste, un hombre con cicatrices en el rostro y huesos de metal salió de una nave de desembarco. Cojeó hasta un porche. Un niño pequeño abrió la puerta. «Tío». Rehn asintió una vez. El niño corrió a sus brazos. No se quedó mucho tiempo. La tierra seguía fracturada, seguía sangrando, pero era libre. Y debía esa libertad al fuego, la sangre y a un comandante que no pestañeó cuando la galaxia lo miró desde arriba. La guerra terminó en susurros, no en fuegos artificiales. No hubo desfile de la victoria, ni declaración de paz, ni delegación alienígena ofreciendo disculpas ni reconstruyendo tratados. El Consejo simplemente se fue, se deslizó de vuelta al espacio profundo con sus flotas fracturadas, su estructura de mando humillada y su mayor arma borrada en la explosión suicida de una nave de guerra terrana medio muerta. Por primera vez en la historia galáctica, una especie no miembro había sobrevivido a un protocolo de extinción ordenado por el Consejo. Y ahora, la Tierra estaba sola en las cenizas. El comandante Redden no había sido visto desde que el Havik desapareció en el corazón de la nave Blackas. Los rumores afirmaban que estaba muerto.
Otros juraban que había sido arrastrado a otra dimensión. Unos pocos dijeron que el consejo lo había capturado y lo estaban torturando en secreto. Todo equivocado. Estaba vivo, pero no era el mismo. En un búnker subterráneo enterrado bajo el desierto de los Apalaches, Redan estaba sentado solo en una habitación silenciosa, sin ventanas ni relojes. Vestía ropa de civil, si es que así se le podía llamar. Solo una camisa gris, botas pesadas y silencio. Sin rango, sin mando. No había hablado con nadie en semanas. No desde su extracción. Lo único que hacía era mirar fijamente una pantalla en blanco y reproducir una y otra vez los últimos 30 segundos de los datos de la misión del Havik. Impacto en 3, sobrecarga del núcleo estable. 2 lecturas inestables de la anomalía. Una estática de detonación. Cada vez que la pantalla se apagaba, la volvía a encender como si verla suficientes veces revelara algo nuevo. Como si esperara la parte donde moría. Pero nunca llegó. Y eso lo atormentaba más que nada. Sobre él, la tierra se reconstruía, pero no bien. La Asamblea Terran se había derrumbado 2 días después del alto el fuego. La mitad de sus miembros habían muerto escondidos o habían sido descubiertos vendiendo datos a agentes del Consejo durante la guerra. La confianza se había destrozado. El gobierno central se disolvió avergonzado. Las potencias regionales comenzaron a apoderarse de territorio, a declarar la independencia y a imponer la ley marcial. El viejo mundo había muerto entre gritos. Lo que quedó fue un grupo de personas furiosas y desesperadas. Algunos supervivientes, otros oportunistas, cada uno afirmando hablar en nombre de la Tierra. Y nadie escuchaba. En Nueva Europa, un grupo paramilitar llamado los Hijos del Alma tomó el control de las estaciones de lanzamiento orbital. Se autoproclamaron la nueva voz de la Tierra, protectores de la humanidad, guardianes del sistema Alma. Su primer acto fue bombardear un puesto de escucha del Consejo aún activo en Ganímedes. Su segundo acto fue difundir una amenaza a cualquier especie que se atreviera a cruzar al espacio terrestre. El mensaje era simple: pensaron que podían domarnos. Fracasaron. Ahora recordamos. Proyectaron el rostro de Reden en todas las pantallas como un mártir. Aunque desconocían si seguía vivo, lo convirtieron en un símbolo no de desafío, sino de venganza. Lo odiaba. En el conglomerado del Pacífico, los caudillos corporativos reforzaron su control. Los contratistas de defensa que una vez financiaron discretamente los programas de armas secretas de la Tierra ahora emergían como poderosos intermediarios. Poseían lo que quedaba de los conjuntos orbitales, los núcleos de fusión, los estabilizadores atmosféricos. No les importaba quién gobernara la Tierra mientras pudieran venderle. Y también querían a Reden. No como un héroe, sino como un arma. Mientras tanto, dispersa por las colonias de la Tierra, las cúpulas cubiertas de polvo de Marte, las bóvedas enterradas en Europa, los pueblos a la deriva que flotaban sobre Venus, la gente comenzó a desaparecer. Se extendieron rumores de una infección. No viral, no física, algo psicológico. Los soldados que habían entrado en contacto directo con los sensores de la nave de clase negra comenzaron a reportar síntomas. Insomnio, alucinaciones, crisis nerviosas, finalmente violencia. Los médicos no podían explicarlo. Los neurólogos no encontraron nada. Pero el patrón era real. Lo llamaron síndrome de Eco. Reden no le dijo a nadie que él también lo tenía. Una noche, Ardan W.Y., el científico detrás del proyecto Helix, encontró a Reden en su búnker. Tenía sangre en la chaqueta y ojeras. Él no le preguntó de dónde venía. Ella no le preguntó por qué no había hablado. Simplemente permanecieron en silencio un rato. Entonces ella dijo: «Quieren usarte». Él no respondió. «Lo sabes, ¿verdad? Los hijos del alma, el núcleo, los fragmentos de ensamblaje. Todos y cada uno de ellos quieren que vuelvas al juego». Nada. Se inclinó hacia adelante. «Pero no moriste por ellos». Rain finalmente levantó la vista. «No morí en absoluto». Ella se estremeció. Él susurró: «Y ese es el problema». Mientras tanto, en el espacio profundo, algo se movió. La nave de clase negra había sido destruida, pero no borrada.
Su destrucción se había propagado por el subespacio. Ecos, frecuencias que no pertenecían a esta galaxia. Flotas en los confines del espacio conocido comenzaron a desaparecer. Los sistemas silenciosos se apagaron. El Consejo, fracturado y humillado, descartó los acontecimientos como motines internos, ataques piratas, colapsos aleatorios. Pero un equipo de exploración del espacio profundo de Sarn captó algo antes de que desaparecieran. Una señal, no del Consejo, ni de la Tierra, sino de algo más antiguo. La misma frecuencia que usaba la nave de clase negra antes de activarse. La transmisión fueron solo 2 palabras. Oímos. De vuelta en la Tierra, se convocó una cumbre. Lo que quedaba del liderazgo de la Asamblea, los hijos de Saúl, las dinastías corporativas y 2 docenas de figuras militares supervivientes. Se reunieron en las ruinas de la antigua cúpula del Acuerdo de Ginebra. Estaban desesperados. Necesitaban unidad. Necesitaban a alguien que los liderara. Pero nadie confiaba en los demás. Y la galaxia seguía observando. Se habían extendido rumores de que la Tierra había desbloqueado algo en la nave de clase negra. Que Helix había sobrevivido, que Reden había visto lo que había dentro. Los Bari estaban reconstruyendo sus flotas. Los draones se estaban concentrando cerca del borde exterior. El Consejo no se había ido, solo esperaba, y la Tierra se había quedado sin tiempo. Así que lo mandaron a buscar, no con órdenes, no con una solicitud, con una nave, sin marcas, silenciosa. Aterrizó fuera del búnker. Nadie abrió la puerta, solo un mensaje. La galaxia te recuerda, comandante. El Consejo te teme, pero la Tierra te necesita. Redin la miró fijamente, y por primera vez en semanas, se puso de pie. La guerra no había terminado. Simplemente había cambiado de forma. La paz se había convertido en una mentira susurrada entre las ruinas, y Rein, roto, herido, furioso, no iba a salvar la Tierra. Iba a prepararla. El viento le azotó la cara cuando la rampa del transbordador se abrió con un siseo. El comandante Reden salió a la plataforma de aterrizaje fracturada de la cúpula del Acuerdo de Ginebra. Lo que quedaba de ella. El hormigón se agrietaba como telarañas. Los restos de la bandera caída de la Tierra ondeaban flácidamente en un mástil roto. El cielo estaba gris, manchado de ceniza industrial y neblina química. No se inmutó. 2 guardias con armaduras indistintivos lo flanqueaban, pero no hablaron, ni siquiera saludaron, simplemente lo escoltaron a través del complejo en ruinas hacia la cámara del núcleo donde esperaban los líderes de la Tierra, si es que aún se les podía llamar así. Dentro, la tensión olía a sudor y a aparatos electrónicos quemados. 24 hombres y mujeres estaban sentados a la vieja mesa de guerra de la Asamblea, antaño de mármol, ahora de acero chamuscado. Ninguno llevaba uniforme militar. La mayoría había reemplazado sus títulos por insignias personalizadas, parches corporativos, estandartes de la milicia y escudos de las casas. Los hijos de Saúl estaban allí, vestidos de negro andrajoso, armados hasta los dientes, incluso en paz. El conglomerado del Pacífico estaba sentado enfrente, con elegantes trajes, implantes cibernéticos y sonriendo con sorna como si fueran los dueños del mundo. En el centro estaba el general Vaughan, el último oficial de insignia superviviente de la Tierra de las campañas de los Titanes. Un cadáver ambulante que se mantenía con vida gracias a pulmones sintéticos y whisky. Cuando Rein entró, la sala quedó en silencio sepulcral. Vaughan no se levantó, simplemente dio una calada a un cigarrillo y dijo: «¿De verdad que lo has conseguido?» Redan miró a su alrededor sin impresionarse. «¿De verdad que lo has conseguido?» Algunos sonrieron con sorna. La mayoría no. Van exhaló el humo y señaló la silla a su lado. «Siéntate. Estamos en guerra». Retin arqueó una ceja. Otra vez. Vaughan no parpadeó. «Siempre». Le reprodujeron la grabación. 3 colonias perdidas en las últimas 2 semanas. No para el Consejo, sino para algo más. Sin advertencias, sin señales, sin balizas de socorro, solo silencio. Luego, cáscaras ennegrecidas flotando en el espacio. Naves destrozadas de adentro hacia afuera. Estaciones sin señales de lucha.
Tampoco señales de cuerpos. Lo único recuperado. Una imagen. Una marca de agujero chamuscado grabada a fuego en una cápsula de escape a la deriva. Un círculo negro perfecto dentro de un anillo de estrellas dobladas. Redden se inclinó hacia adelante. Ya lo había visto antes. En el núcleo de la nave clase negra justo antes del impacto. No es el consejo, dijo Van en voz baja. Es algo más. Algo más antiguo. Redin asintió una vez. La despertaron. La nave clase negra había sido una nave. Sí, pero no una creación del consejo. Ninguna especie la había reclamado. Nunca se había registrado ningún origen en los archivos de navegación profunda de la galaxia. Ahora, tras su destrucción, se habían dado cuenta y venían. En la esquina trasera de la sala, una voz suave interrumpió. No regresó para que le informaran, comandante. Regresó para liderar. Todas las miradas se volvieron hacia quien hablaba, Amara Nix, estratega principal de los hijos de Saúl, vestida con un sencillo equipo táctico, el rostro marcado por el fuego del consejo años atrás, ojos como el acero frío. Redden no respondió. Dio un paso al frente. Te necesitamos. Todo el maldito planeta te necesita porque lo que viene después no es la guerra. Es la extinción. Redden sostuvo su mirada, luego recorrió la sala con la mirada. 24 personas fingiendo hablar por un mundo destrozado. No están listos para otra guerra, dijo. Siguen atrapados en la última. Van esbozó una sonrisa seca. No se equivoca. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una voz de la delegación corporativa se puso de pie. Torne Madix, director ejecutivo de Helix Corp Defense. El mismo grupo que una vez construyó escudos orbitales, ahora convertido en traficantes de armas. Me importa un comino que bandera ondee la gente, dijo Torne. Pero mis satélites muestran una anomalía del 1,3% que se desplaza por los canales del espacio profundo. Algo está doblando el subespacio como si fuera papel. No es el consejo. Algo más antiguo. Tocó una proyección. Se iluminó con cientos de diminutas deformaciones en el espacio-tiempo, moviéndose con una sincronización inquietante a lo largo de una trayectoria de 3 sectores. ¿Ese patrón te parece aleatorio?, preguntó Torne. Redden no respondió. Porque no lo era. Parecía una búsqueda, un cierre de red. Fuera de la cúpula, comenzaron los preparativos. La asamblea no se reorganizó oficialmente, pero sí delegó poderes de emergencia a un alto mando de defensa temporal. Un hombre, un presidente de guerra Readen. No lo quería, pero lo aceptó. No por ambición, sino por instinto. Porque cuando la galaxia da la espalda, la Tierra no ruega. Recarga. El plan era brutal y justo por lo que Redden era conocido. No podían esperar a que llegaran estas cosas. La Tierra apenas sobrevivió al Consejo. Este enemigo no negociaría. Tenían que ir a por ellos. Atacar primero. Aprender rápido y, si era necesario, morir despacio. La llamó Operación Sendero de Quema. Un camino a través de los sectores oscuros, sistemas abandonados, lejos de la ruta, donde ningún navegante funcionaba, donde las señales nunca regresaban, donde el vacío tenía dientes. El objetivo: localizar la fuente de la distorsión subespacial, identificar la amenaza, determinar si puede sangrar, si no detenerla lo suficiente como para advertir al resto de la humanidad. Tomó solo 3 naves, no por orgullo, porque eso era todo lo que les quedaba con núcleos warp funcionales. El Valkyr de la ISS, el Cometa Negro y los Penance. Él personalmente capitaneó el Valkyr, un destructor de tamaño mediano reacondicionado con la tecnología restante de Helix Corp, en su mayoría sin probar, algunos ilegalizados, todos volátiles. Amara NYX se unió a él, al igual que Kerr, quien había sobrevivido al caos, ahora con cicatrices, pero aún leal. El resto se ofreció como voluntario, y no porque creyeran en la esperanza, sino porque no la tenían. Despegaron al 5.º día después de la cumbre. El consejo observaba desde lejos, en silencio, reconstruyéndose, temeroso de involucrarse. La galaxia estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Y en ese silencio, la nave de Redden se desvaneció en la oscuridad. Ahí afuera,
en el espacio inexplorado, las reglas murieron rápidamente. El tiempo se retrasó, el espacio se dobló, las señales regresaron distorsionadas, las voces se superpusieron, mensajes de días antes o semanas después. El primer sistema que cruzaron no tenía sol, solo una estrella colapsada y 8 lunas destrozadas. Daños artificiales, como si alguien hubiera partido la gravedad por la mitad. Los banderines se quedaron en silencio esa noche. Ninguna explosión, solo comunicaciones. Ningún rastro. Rain redujo la velocidad. Luego llegó el segundo sistema. Allí encontraron sobrevivientes, apenas humanos, aferrados a una plataforma minera oxidada que orbitaba un asteroide errante. Rostros cubiertos de quemaduras y extrañas cicatrices. Mentes destrozadas, hablando en fragmentos. Solo dijeron una frase con claridad una y otra vez. La oscuridad recuerda que el cometa negro se quebró. Los siguientes sensores fallaron. Toda la tensión se triplicó. La gravedad artificial se invirtió y aplastó la cubierta 6. Para cuando la tripulación se recuperó, la mitad de su oxígeno se había agotado. El capitán, un excurtido llamado Daró, envió un último informe. Nos retiramos. Esto es una locura. Regresó a un espacio seguro. La nave desapareció 3 minutos después. Sin señal, sin restos, simplemente desapareció. Eso dejaba a uno. El Valkyr Reden no regresó porque ahora había algo más. Algo que llamaba, una nueva señal, de baja frecuencia, casi subsónica, no hostil, no ruidosa, simplemente presente, como una respiración. Y delante, en el centro mismo del vacío, había una estrella solitaria, ardiendo en negro, latiendo lentamente, orbitándolo. Una estructura imposible. Una estación anular hecha de obsidiana y metal del vacío que se extendía por la mitad del sistema. No construida, sino cultivada. Miles de naves la rodeaban. No viva, no mecánica. En algún punto intermedio. Ninguna se movió. Ninguna habló. Reen miró fijamente. Susurró. ¿Es este su hogar? Respondió Kerr sin pestañear. O su puerta, activó el comunicador. Aquí el comandante Reden de la Tierra. Venimos buscando respuestas. Silencio. Entonces una respuesta, una sola voz. Tranquila, fría, no sintética, pero no humana. Nos despertaste. Rompiste el silencio. Ahora lo verás. El anillo de obsidiana no giraba. Latía como un latido. Desde el puente del Valkyr, Reden observaba la estación imposible orbitar una estrella negra y muerta. Cada lento latido de su enorme estructura provocaba temblores en el pozo gravitatorio local. Sin armas, sin sistemas de defensa visibles. Pero cada instinto gritaba, no te acerques. Y aún así se movía. Velocidad de aproximación al mínimo, dijo Kerr, mirando su pantalla como si fuera a cobrar vida y morderlo. Amara Nix estaba a la derecha de Rain, con una mano apoyada en su pistola. No había hablado en minutos. El único sonido era el zumbido de los sistemas de la nave y la vibración baja y constante que subía del suelo. No era el ruido del motor. Era algo más. Informe, preguntó Rain, con voz firme pero débil. Lecturas de vida, más o menos. Kerr dijo, tengo señales, pero no son biológicas. Son patrones, como bucles de memoria, fragmentos de pensamiento, nada con latido. ¿Está vivo el anillo? No lo sé. Quizás. O quizás esté soñando. El Valkyr se detuvo por completo a 100 kilómetros del anillo. Fue entonces cuando las luces del puente se atenuaron. No todas a la vez, no por culpa del sistema. La luz misma pareció apagarse, como si alguien hubiera apagado la realidad. Las comunicaciones se cortaron, no se bloquearon, se anularon. Incluso el cifrado de grado Helix falló. NYX maldijo en voz baja. Reden se acercó a la ventana. El centro del anillo se había abierto. Ningún sonido, ninguna advertencia, solo un agujero. Un círculo negro perfecto rodeado de formas geométricas que giraban lentamente, ninguna de las cuales seguía la física conocida. Formas con esquinas que no pertenecían al espacio tridimensional.
¿Una invitación o una trampa? Quizás ambas. ¿Crees que quieren hablar?, preguntó Kerr. No, dijo Redden. Creo que quieren que escuchemos. Se giró hacia NYX. Prepara la lanzadera. El lanzamiento fue silencioso. La lanzadera Lance 1 llevaba una pequeña tripulación. Rain Kerr, un especialista en neurología de Helix Corp y 2 marines curtidos del Cuerpo de Reclutamiento Final de la Tierra. Ambos voluntarios que se habían alistado sabiendo que no volverían a casa. Se acercaron a la brecha en el anillo. El círculo no se hizo más grande. El universo se hizo más pequeño a su alrededor. Cuando la lanzadera pasó a través del anillo, el tiempo se quebró solo por un segundo. Todos los instrumentos fallaron. Los filtros de oxígeno retrocedieron por un momento. NYX parpadeó y por medio segundo se vio sentada en una consola diferente. Más vieja, más delgada, sola. Los neuros gritaron y le arrancaron los auriculares. Rain sintió que se estaba cayendo a sí mismo. Pero luego pasó y estaban dentro. No había arriba, ni abajo, ni centro, solo pasillos interminables de metal negro pulsante iluminados por un brillo rojo pálido que parecía emanar de las paredes como sangre atrapada dentro de piel translúcida. No había gravedad, pero se movían como si la hubiera. El aire era respirable, pero las lecturas decían que no debería serlo. La nave aterrizó sin guía. No, ninguna interferencia de IA, ningún sistema de defensa, ninguna resistencia, solo silencio. La rampa descendió. Redden salió primero. El pasillo ante él parecía extenderse infinitamente en ambas direcciones, excepto que se curvaba sutilmente, como una espiral, un embudo, siempre hacia abajo, incluso si abajo no existía aquí. Lo siguieron. Minutos, tal vez horas. El tiempo no se comportaba dentro del anillo. Sus relojes mostraban datos contradictorios. Kerr dijo que habían estado caminando durante 20 minutos. Nixes marcaba 2 horas. Redin no marcaba en absoluto. Y entonces llegaron a la cámara. Era esférica, ancha como una manzana de la ciudad. Las paredes estaban grabadas con símbolos en movimiento, no escritos, no brillaban. Estaban vivos, arrastrándose sobre la superficie en patrones que cambiaban cuanto más mirabas. En el centro de la esfera flotaba una forma. No un ser, no una máquina, una construcción. Humanoide, apenas, delgado, sin rostro. Extremidades alargadas envueltas en hebras de filamento negro que cambiaban constantemente como pensamientos formados. No se movía. No respiraba. Simplemente era. Y entonces habló. Pero no con sonido, con memoria. Se aclara la garganta. Redden se tambaleó. De repente, estaba de vuelta en la Tierra a los 17, de pie junto al cuerpo de su padre después de que un ataque con drones del Consejo saliera mal. Sangre en sus manos, humo en su garganta, el grito de su madre resonando desde la habitación contigua. Luego, de vuelta al caos, viendo la sobrecarga del núcleo, sabiendo que el siguiente segundo acabaría con su vida. Luego algo más, algo que no era suyo. Un antiguo campo de batalla. No la Tierra, ningún mundo cartografiado en la historia galáctica conocida. Cielos alienígenas, océanos rojos, criaturas del tamaño de edificios lanzándose soles unas a otras. Y en el centro, estas mismas construcciones negras, millones de ellas, muriendo y despertando de nuevo, una y otra vez. Redden cayó de rodillas. Kerr también. NYX apretó los dientes, sangrando por la nariz, susurrando, «Haz que pare. Haz que pare». Luego silencio. Y la voz regresó. Éramos anteriores al lenguaje, anteriores a tu tiempo, anteriores a que tus dioses surgieran del polvo. Terminamos el primer ciclo. Nos despertaste. Redden se levantó lentamente. Estabas en el espacio del consejo. De su lado, encontraron lo que no entendían. Observamos. Ellos imitaron. Creyeron que nos controlaban. Entonces rompiste su ilusión. Entonces, ¿por qué destruir nuestras colonias? No destruimos. Probamos. NYX espetó. ¿Probar qué? Patrón potencial. Propósito. No eran una especie. Eran un sistema.
Una inteligencia ancestral incrustada en la materia misma, más antigua que las galaxias, latente entre pulsos cósmicos, activada por señales que ya no controlaban. No vivían. Recordaban y la Tierra se había convertido en parte de esa memoria. Reden respiró hondo. Vinieron a la guerra. Vinimos a elegir. Luchar, huir, ascender. Pocos eligen. ¿Y si elegimos sobrevivir? Entonces deberán sufrir y superar. Los muros comenzaron a brillar. Rain sintió que sus huesos vibraban. Los de tu especie se quiebran fácilmente, pero algunos aguantan. Un ciclo, una prueba. Si pasas, vives. Si fallas, te eliminamos. Un nuevo corredor se abrió detrás de ellos, de un blanco cegador, y la figura en el centro se desvaneció. No se había ido, solo se había plegado. Kerr estaba jadeando. NYX se apoyó en la pared, con los ojos inyectados en sangre. Rehn se giró hacia ambos. Parece que ya no estamos en una guerra. NYX se limpió la sangre de la barbilla. No, estamos en una prueba, y la Tierra era el experimento. El corredor de luz se sentía mal, no cálido, no acogedor, solo estéril, vacío. Se extendía ante ellos, infinito y cambiante. Cada paso, reorganizando el espacio a su alrededor, como si las reglas de la realidad se reescribieran cada pocos metros. Detrás de ellos, la cámara del anillo había desaparecido. El constructo se había ido, pero la voz permaneció. No en sus oídos, dentro de sus cabezas. El ciclo comienza ahora. 3 pruebas, una verdad. Fracasar y volver al polvo. Se movieron. Rehn guió. NYX siguió. Sus nudillos estaban blancos alrededor de la empuñadura de su arma. Kerr se tambaleó levemente, murmurando para sí mismo. Sus pupilas se dilataron. Estaba resbalando. Los recuerdos del constructo se habían arraigado demasiado en él. Reden lo vio. Las mismas fracturas que sentía en su propia mente. Pero no había tiempo para detenerse. No había tiempo para descansar. El corredor comenzó a encogerse hasta que los tragó por completo. Primera prueba. El espejo. De repente estaban en la Tierra, pero no en su tierra. El cielo estaba rojo, los océanos negros. Los continentes se agrietaban como piel seca. Ciudades flotaban en el cielo, conectadas por delgadas agujas de luz. Y en medio del páramo, una enorme torre de metal blanco hueso se elevaba hacia la atmósfera. Retorcida, extraña, familiar. ¿Dónde demonios estamos?, susurró NYX. Redan dio un paso adelante. No dónde, cuando una voz resonó de nuevo. Cada especie se alza y luego se repite. No eres el primero. No eres único. No estás listo. Figuras emergieron de la torre. Humanoides, incluso humanas, pero equivocadas. La piel demasiado tirante, los ojos demasiado abiertos, los movimientos demasiado fluidos. Avanzaron, perfectamente sincronizados, y se detuvieron a 20 metros. Rain sintió que se le encogía el corazón. Kerr gritó. Eran copias. Cada figura tenía sus rostros. Reden, NYX, ser, pero retorcidos, quemados, rotos, mejorados, como una versión de ellos que hubiera elegido el poder sobre el dolor, la eficiencia sobre la empatía. La copia líder, el doble de Reden, dio un paso al frente. ¿Dudas?, dijo. No lo hicimos. La copia levantó su arma y disparó. La lucha fue brutal. Cada disparo parecía premeditado, como si los enemigos ya conocieran cada movimiento. Cada esquiva era anticipada. Cada truco contrarrestado. Kerr recibió un golpe en la pierna, gritando, desangrándose. NYX cayó a continuación, placada por su doble, con las espadas desenvainadas, cortando el aire con precisión quirúrgica. Reden luchó contra sí mismo. El espejo no volvió a hablar. Simplemente se movía más rápido, más limpio, más frío. Sin vacilación, sin esfuerzo inútil, sin alma. Reden recibió 2 impactos, uno en el hombro, otro rozándole las costillas, pero luego hizo algo que el espejo no pudo predecir. Falló a propósito. El disparo atrajo a la copia hacia adelante,
esperando una debilidad. Ese fue su error. Reden se interpuso en su guardia y le aplastó la garganta con la culata de su rifle. El cuello de la copia se rompió. Cayó, retorciéndose, gorgoteando, y luego se desintegró en luz. Los demás lo siguieron segundos después, desapareciendo en el mismo estallido silencioso. Primera prueba superada. Segunda prueba. La división. Estaban de vuelta en el Valkyr o algo parecido. Sistemas en línea, limpios, prístinos, pero sin tripulación. Solo Rehn. Se quedó de pie en el puente. Todo a su alrededor estaba en silencio. Y entonces la voz regresó. ¿Qué es el liderazgo? Obediencia, sacrificio o abandono. Ante él, una pantalla parpadeó. Mostraba una colonia, el primer esfuerzo de terraformación del espacio profundo de la Tierra, aún en construcción. 900 civiles, sin red de defensa, sin núcleo warp. Otra pantalla parpadeó. Una flota enemiga avanzaba hacia la colonia. Y luego otra pantalla. La última flota de guerra de la Tierra esperaba cerca. Pero apareció una tercera alerta. Una segunda flota, más grande, más fuerte, se dirigía directamente a la Tierra. Solo tenía suficientes naves para detener una. Elige, dijo la voz. Salva el futuro. O salva el pasado. Era una simulación, pero parecía real. Rehn dudó. Entonces hizo lo que todos los comandantes antes que él habían hecho. Eligió la Tierra. La pantalla se atenuó, luego parpadeó, y la voz dijo, error. El puente explotó en una luz blanca. Cuando Reinen despertó, estaba de nuevo en el pasillo blanco, esta vez solo. Sin muescas, sin Kerr, solo él mismo. Gritó un sonido áspero y roto que no había salido de su garganta en años. Pero nadie respondió. Ya no lo estaban probando. Lo estaban rompiendo. Prueba 3. La verdad. Esto no era una ilusión. Estaba de pie dentro de un campo de estrellas, suspendido en el espacio, respirando sin aire, moviéndose sin inercia. Ante él estaba de nuevo la construcción, pero esta vez parecía diferente. Familiar, no humanoide, sino humano. Su propio rostro, su propia voz. Y habló. Quieres salvarlos, pero no puedes porque no entiendes lo que estás salvando. Rehn apretó los puños. Sobrevivimos. Nos lo ganamos. La voz no parpadeó. No, escapaste. Tropezaste con el poder y ahora crees que eso te hace digno. Entonces, ¿qué somos? Exigió Rehn. Insectos, herramientas, combustible. La figura se inclinó hacia adelante. Eres datos. Ese fue el golpe final. No una explosión, no un ataque, solo la verdad. El sistema nunca se trató de juzgar. Se trataba de recolectar, probar especies, observar cómo evolucionaban bajo presión, ver hasta dónde llegarían para preservar su identidad, para luchar, para mentir, para sacrificarse. Las naves blancas, las sondas, el anillo, un núcleo de procesamiento. La Tierra no estaba siendo juzgada. Estaba siendo estudiada. Entonces llegó la decisión final. Puedes irte, regresar, pero recuerda esto. Nunca volverás a estar solo. Ahora somos parte de ti. Reden cerró los ojos. Vio la Tierra rota, dividida, salvaje, pero libre. Vio a NYX maltratar a los soldados, a los niños. Vio la próxima guerra ya gestándose tras el silencio. Y tomó la decisión. No habló. Simplemente caminó. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en el puente del Valkyr. Las luces parpadearon. Las alarmas sonaron. NYX estaba desplomada contra la consola. ¡Viva! Kerr gemía, agarrándose el costado. Habían vuelto de alguna manera. Y las estrellas afuera habían cambiado. El anillo negro había desaparecido. No destruido, movido, desapareció del sistema. En su lugar, una señal se incrustaba en lo profundo de los sistemas centrales del Valkyr. Irrecuperable. Indetectable para cualquier sistema terrestre. El mensaje final: pasaste, pero te vigilaremos, y la próxima vez no regresarás. Un mes después, la Tierra se recompuso, no unida,
sino concentrada. Los hijos de Saúl se rebautizaron como la vanguardia terrana. Las corporaciones se consolidaron en un único consejo de defensa. Y Reden desapareció de nuevo. Sin rango, sin discursos, solo un plan. Porque sabía la verdad. Ahora, la tierra no era libre. Estaba marcada. Y la próxima vez que las estrellas se oscurecieran, no sería el consejo. Serían quienes construyeran el silencio. Y cuando llegaran, Reden estaría listo. No para sobrevivir, sino para asegurarse de que la galaxia recordara el nombre de la humanidad. La única especie que se atrevió a golpear a un dios en la boca y marcharse.